8 estados buscarían arrestar a migrantes en los Estados Unidos. Donald Trump abre la puerta a regularización de Dreamers. Se agudiza crisis de desplazados en Siria tras caída de Bashar al-Assad. Gobierno de México analiza otorgar pensión de adultos mayores a paisanos en los Estados Unidos. Migrantes se dan cita en la Basílica de Guadalupe. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Mientras Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, realiza nombramientos en su gabinete, diversos gobernadores y legisladores republicanos se suman a su discurso y plantean propuestas de ayuda al magnate para realizar deportaciones masivas. Hay que señalar que hay diversos estados que han impulsado legislaciones abiertamente en contra de los migrantes. Pero ahora un número creciente de gobiernos busca otorgar a las policías locales el poder de arrestar a personas que ingresen de manera irregular, siguiendo así los ejemplos de los gobernadores republicanos Greg Abbott de Texas y Ron DeSantis en Florida. Por ejemplo, en Arizona, a pesar de ser un estado demócrata, en la pasada elección los votantes aprobaron una medida que permite a la policía local arrestar a migrantes sospechosos de ingresar de manera irregular desde México. Estamos hablando de la propuesta 314. Pero también es Carolina del Norte, donde la Asamblea Legislativa local anuló un veto del gobernador para ordenar a los jefes de policía cumplir con las solicitudes de agentes de migración federal para retener a los reclusos. En Georgia, una ley emitida a principios de este año requiere que las cárceles verifiquen el estatus migratorio de los reclusos. Otro ejemplo es Oklahoma, donde el Congreso local declaró ilegal entrar voluntariamente en el estado sin autorización para estar en los Estados Unidos. Hay que señalar que el gobernador de ese estado trabaja en un plan para deportar a algunos de los más de 500 migrantes que están en las prisiones locales. En Missouri, un senador estatal propuso dar a las policías locales el poder de arrestar a personas por el delito de entrada indebida por un extranjero. En Texas, la operación Estrella Solitaria de Abbott ha colocado alambre de púas y barreras a lo largo de la frontera con México, siendo este estado pionero en medidas que buscan estigmatizar a los migrantes. Finalmente, en Utah, el gobernador anunció una iniciativa para mejorar la coordinación con los funcionarios federales para así identificar a migrantes indocumentados y poder entregarlos para su deportación. Durante una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores del norte del país estar preparados ante las posibles deportaciones que sucedan ante la implementación de la política migratoria del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. En una reciente entrevista con NBC News, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia a algunos de sus objetivos una vez que llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Y sorprendentemente, en este tema, el magnate dijo que su plan es trabajar con los demócratas para hacer que los Dreamers, estos menores de edad que ingresaron a los Estados Unidos, puedan permanecer en este país. Vamos a ver. And we have to do something about the Dreamers because these are people that have been brought here at a very young age, and many of these are middle-aged people now. They don't even speak the language of their country. And yes, we're going to do something about the Dreamers. What does that mean? And what are you going to do? I will work with the Democrats on a plan, and if we can come up with a plan, but the Democrats have made it very, very difficult to do anything. Republicans are very open to the Dreamers. The Dreamers, we're talking many years ago, they were brought into this country, many years ago. Some of them are no longer young people, and in many cases they become successful. They have great jobs. In some cases they have small businesses. Some cases they might have large businesses. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones del presidente electo. Vamos a escucharlo. En la entrevista que dio el presidente Trump, y creo que eso es importante, reconocer a los Dreamers, que son niños y niñas que fueron muy pequeñitos y que tú eres Dreamer. Hay una senadora nuestra, o diputada, Karina, es senadora, ¿verdad? Que es Dreamer, la conocí porque hicimos varias actividades
cuando fui jefa de gobierno, ahí la conocí. Y reconoce la importancia de su, no dice legalización, pero sí de alguna manera hay un reconocimiento que es importante que se recupere eso de esa entrevista, entre muchas cosas que se dijeron. La situación en Siria continúa siendo crítica, con desplazamientos masivos de civiles, una economía en crisis y tensiones políticas en aumento, a pesar del derrocamiento de Bashar al-Assad y el inicio de una transición. Desde el 27 de noviembre, hasta 1 millón de personas han sido desplazadas en diversas regiones del país, entre ellas más de 150,000 que ya habían sufrido desplazamientos previos. Según informes, mujeres y niñas representan casi el 50% de la población desplazada. Mientras tanto, se han reportado retornos a zonas de origen, incluyendo Alepo, donde varios miles de sirios han cruzado nuevamente desde Líbano a través del puesto fronterizo oficial de Masná, reabierto el pasado 8 de diciembre. Sin embargo, el flujo de personas también se dirige en dirección contraria hacia el Líbano. Otros pasos fronterizos oficiales permanecen cerrados. خلص الحرب ونرجع إلى البلد إلى موطننا ونقعد نرتاح بوطننا وحاجة خلص حاجتنا كفاها المولى. والله حاليا تعرف الوضع متأزم زين، وحاليا احنا بمنطقة ساخنة والمنطقة الساخنة ما نقدر نعيش بيها، ولحد أول أمس احنا رمينا تقريبا بالمساكن، ضربونا المواساة الإسرائيلية والحمد لله نفذنا من عندها سالمين، وحاليا اتجهنا إلى لبنان وبعدها نطلع على مطار لبنان وبعدها إن شاء الله نتيسر على العراق. Mientras miles de personas ya han regresado, otros cientos de miles están desplazándose dentro del país. En ambos casos necesitan protección y apoyo. Aquellas personas que huyen de la violencia y la persecución, hay que decirlo, tienen derecho a buscar protección y derecho a solicitar asilo. Pero en el ámbito internacional, varios países europeos han anunciado una pausa en las decisiones sobre solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en medio de la incertidumbre sobre el panorama político y humanitario en el país. En la Unión Europea, Francia, Italia, Austria, Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Bélgica han paralizado hasta nuevo aviso las peticiones de protección internacional de sirios. El Reino Unido y Noruega, que no son miembros de la Unión Europea, han seguido este mismo camino. La Basílica de Guadalupe se erige no solo como un símbolo de devoción, sino también como un punto de encuentro de creencias que trascienden fronteras. La Basílica abre sus puertas a los fieles locales, pero también a quienes han dejado su lugar de origen. ¿De dónde viene? Hola, ¿qué tal? Buenos días, venimos de Perú. ¿Qué la motivó a venir el día de hoy? Por los milagros conseguidos por la Virgencita de Guadalupe y por mi hija, que fue la que está en otro país y nos dijo para venir acá porque también le ha hecho un milagro. Es la primera vez que nos encontramos acá en México y sobre todo visitando a nuestra Virgen de Guadalupe. Fue grandioso y emocionante. ¿Te puedo contar una anécdota? Nosotros llegamos el domingo. Entonces, nuestra prioridad, obvio, era ver a la Virgen y saludarla por su festividad, que es hoy día. Nos pusimos a hacer cosas y a las 3 de la tarde salimos del hotel y vinimos acá para ver cómo íbamos a manejar lo del ingreso, todo ello, ¿no? Porque nos decían que iba a venir un montón de gente. Resulta que, por obra y gracia de la Virgen Santísima, logramos ingresar, imagínate tú, el domingo. La vimos, fue una emoción muy grande que sentimos. La verdad es algo muy bonito, saber cómo se despliega tanta gente alrededor del mundo hacia este lugar, mediante la fe, haciendo sus peticiones, sus sacrificios. Es algo muy bonito. Lo que pasa es que allá la situación está más o menos malo, se acuesta a surgir, y a mí me encanta trabajar y allá como cuesta más o menos encontrar trabajo, digamos, en un sentido. Y así que decidí viajar y pasé varios países y ya llegué acá con, el pensamiento de ir para Estados Unidos. Pero después decidí cambiar de idea y ya me quedo acá en México, viva México, perfectamente. Igual tiene imagen de ella, así normal de iglesia, pero no es tan extraordinario así como es aquí, así como no, es algo, pero genial, extraordinario. La verdad, y me encantó.
¿Qué sientes? ¿Qué sientes de ver a la Virgen? Mucha emoción, mucho gusto y ojalá que cumpla mis deseos. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum justamente en materia migratoria. Quisieran pasar de una vez las 2 cápsulas de nuestros paisanos y paisanas que nos envían. Hola, soy Adela León, una inmigrante mexicana que vive en Fowler, California. Mi nombre es Feliciano, soy un inmigrante mexicano que vive en Merced, California. Quiero platicarles cómo las y los mexicanos aportamos mucho en los 2 países. Nuestra ayuda es invaluable en sectores esenciales de la economía de Estados Unidos, como en el campo, en la construcción y la industria. Por ejemplo, ¿sabías que 7 de cada 10 trabajadores del campo somos de origen mexicano? ¿Qué sería de la economía sin esas manos? Seguro habría muchas mesas sin alimentos. Estas manos que durante la pandemia fueron llamadas trabajadoras esenciales. Y que aún somos esenciales. Por eso siempre decimos con orgullo que los 2, México y Estados Unidos, se benefician mucho de lo que hacemos, con muchas ganas para ambos. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Con mucho orgullo mexicano. Hola, soy Selene Partida, orgullosa migrante mexicana desde Chicago. El ingreso de nosotras, las y los trabajadores inmigrantes mexicanos al año en Estados Unidos es de $320,000 millones. Las remesas que se envían a México son $63.3 mil millones. Más de 4 veces de lo que se envía a México se queda aquí en Estados Unidos. México y Estados Unidos se benefician mucho de lo que hacemos nosotros los migrantes. Les mando un fuerte abrazo desde Chicago. Y en esta ocasión me da mucho gusto enlazarme con Alfonso Vázquez. Él es fundador del proyecto Chicanos Sin Frontera. ¿Qué tal? Bienvenido, Alfonso. Pues cuéntanos un poco del trabajo que realizas en esta organización, Alfonso. Sí, mira, Chicanex Sin Fronteras es un colectivo aquí con base en Ciudad de México, pero que tiene su trabajo de manera binacional y transfronteriza en Estados Unidos y aquí en México. Somos un colectivo que surgió un poquito después de la pandemia, a finales del año 2022. Y pues bueno, este colectivo tiene el objetivo de crear un puente entre las distintas comunidades en México y en Estados Unidos que se identifican con la cultura chicana. Pero este camino nos ha llevado no solamente a trabajar con esta comunidad, que pues la comunidad chicana es aquella comunidad de ascendencia mexicana que radica en los Estados Unidos o que es retornada o ha sido deportada acá a México, sino con otro tipo de comunidades, principalmente comunidades de color, porque el chicanismo, la cultura chicana, proviene del barrio, proviene de la cultura popular, y eso nos ha llevado a encaminar nuestro trabajo a trabajar también con comunidades, por ejemplo, de ascendencia latinoamericana en los Estados Unidos, las comunidades afroamericanas, centroamericanas. Entonces todas estas comunidades se han identificado con este colectivo, con este proyecto, y que te decía, pues tienen la misión de crear un puente entre estas comunidades a través del arte, a través de la poesía, a través de la literatura, a través del muralismo, del cine, de la palabra, de la voz, de la voz que está representada en estas manifestaciones artísticas. Y nuestra misión es esto, ¿no? Crear estos puentes a través del arte y a través de cosas ya muy precisas que hemos desarrollado desde el 2022, que son encuentros de cultura chicana en Ciudad de México, en donde reunimos a diferentes artistas, en donde reunimos a diferentes activistas, académicos, académicas, chicanas, chicanos, profesores, profesoras, alumnos, de ambos lados de la frontera, para poder hacer un intercambio de lo que están haciendo ellos, lo que hacen ellas desde aquel lado, pero también con gente de aquí de Ciudad de México, pues para abrir el diálogo sobre lo que es la cultura chicana y otras manifestaciones que se vinculan al chicanismo sin duda. Y Alfonso, ¿cómo surge la idea de hacer las publicaciones Migrantes Valientes y Our Corazones Still Burning? Es un libro bilingüe y nos inspiramos en los pasaportes mexicanos y el pasaporte estadounidense, y sobre le hicimos una serigrafía que dice Migrantes Valientes, una serigrafía hecha a mano además. Y Migrantes Valientes es un proyecto que surge hace 5 años a través del fotoperiodista y artista Pablo Ali.
Pablo Allison, en esta búsqueda de lo que es él, en una búsqueda muy personal, muy introspectiva, decide iniciar un viaje en la Bestia, que tú sabes, ustedes saben, la Bestia, pues es el tren de carga que recorre desde Centroamérica, desde el sur de México hasta los Estados Unidos. Y él decide iniciar una exploración personal arriba de la Bestia, y ante él se presentan las caravanas migrantes. Y él, pues con su cámara, porque siendo periodista y fotoperiodista y artista visual, pues dice, yo necesito documentar esto, no me puedo quedar, inamovible ante este fenómeno, no puedo ser indiferente ante lo que se me está presentando. Además, él es un migrante inglés, de orígenes, él nació en Inglaterra, pero que desde muy chiquito, con madre mexicana, viaja a México. Y aquí crece, se forma, y entonces él empieza pues a responder ciertas preguntas personales a través de la caravana migrante de su pasado, y dice, yo tengo que documentar esto. Y a lo largo de estos años pues encuentra una palabra muy poderosa o un enunciado muy poderoso, que es el de migrantes valientes. Entonces, la valentía de los migrantes, la valentía de la humanidad, la valentía por la búsqueda de un mejor futuro. Y es así como Migrantes Valientes surge como un trabajo primero de documentación fotográfica, y que después se convierte en libros, en catálogos, en libros particulares. Al día de hoy, Migrantes Valientes cuenta con su 5º volumen, que es dedicado a la migración entre México, Estados Unidos, pero también hacia México, y por eso es el título, Historias del Sur e Historias del Norte, ¿no? Migrantes Valientes, Historias del Sur, Historias del Norte. Y este librito es la recopilación de 13 historias de migrantes que van a Estados Unidos, de migrantes que ahora son chicanos, algunos de ellos, y de migrantes que también llegan a México, como el fotoperiodista también, Geoffrey Guilmard, que es una persona, es francés, pero que decide llegar a México y desarrollar toda su carrera artística y profesional. Y entonces, en este librito ustedes van a encontrar estas historias de vida muy personales, en donde quienes nos narran su vida van reflexionando cómo el fenómeno migratorio o cómo la migración a ellos los atraviesa personalmente, pero a la vez profesionalmente, porque en este libro, por ejemplo, tenemos la historia de una amiga nuestra que ahora es defensora de migrantes, abogada, y que tiene una clínica jurídica para defensa de migrantes en México y Estados Unidos. Es una clínica binacional, y ella va narrando cómo al final su vida migrante la trastocó, y ahora es una defensora de migrantes desde el derecho, ¿no? Desde la abogacía. Pues dice, finalmente mis dos dimensiones están como entrelazadas, y aquí ella las narra. Entonces, pero también tenemos la poesía de Gabriela Gutiérrez Imús, que por ejemplo Gabriela es chicana, y sus padres pues bueno son jornaleros, sus padres fueron jornaleros, fueron campesinos, y sus abuelos fueron braceros. Entonces ella, a través de su poesía, va narrando la vida y el sentir de un bracero y de la herencia que ella tiene como migranta, como chicana migranta. Y pues bueno, el libro también tiene una parte muy importante, que es las imágenes de archivo familiar. Miren, aquí les muestro algunas, creo que se puedan ver bien, pero son imágenes que nos compartieron las propias personas desde sus archivos familiares. Miren, aquí tenemos la historia de uno de mis tíos también. Él es un migrante en Estados Unidos, es un payaso profesional, así se llama, Magic. Y él nos narra cómo en Estados Unidos decidió ser payaso. Él ya había estudiado aquí actuación, música, en el conservatorio de aquí, de la Ciudad de México, pero allá en Estados Unidos vio un camino para desarrollarse artísticamente, profesionalmente y personalmente. Y por último, Alfonso, los chicanos adquirieron una connotación política y social durante la década de los 60. ¿Cómo explicar hoy a los chicanos, tantos años después, frente a discursos racistas y xenófobos en la arena política, Alfonso? El chicano es una autoadscripción política, es decir, no todos son chicanos. No todas las personas de origen mexicano en Estados Unidos se consideran chicanos o se autonombran chicanos, ya que esto es una decisión muy personal y es una decisión al final política, porque el chicanismo o el ser chicano representa eso, asumirse como un ente político y como una comunidad que tiene voz, que tiene voto y que tiene derechos y que va a luchar por ellos.
Entonces, los chicanos son personas activas políticamente dentro de la academia, dentro de las artes, dentro de la esfera social y dentro del activismo. Entonces, los chicanos son muy conscientes de lo que representa el racismo en Estados Unidos, de lo que representa la xenofobia y de lo que representa el regreso de Trump. Y por eso los chicanos se lo toman muy en serio y están comenzando a organizarse de nuevo. No es que no lo hayan estado, es que siempre han estado organizados, porque el movimiento chicano surge de un movimiento organizado en 1965 en la huelga de la uva, encabezada por César Chávez, Dolores Huerta y por las comunidades filipinas estadounidenses en el sur de California. No es que no lo hayan estado, pero el movimiento chicano durante estas décadas se ha ido transformando, ya se ha presentado a diferentes retos, y uno de los grandes retos a los que se va a presentar es el retorno de Trump. Nadie se imaginaba que Trump iba a regresar a la presidencia de los Estados Unidos. O sea, regresó para ellos la pesadilla, y también para nosotros de algún modo, ¿no? Debemos estar prevenidos. Hace rato escuché el anuncio de quién iba a ser el embajador en México por parte de los Estados Unidos, una persona ligada a la CIA. Y entonces los chicanos están conscientes de esto y están organizados. Están organizados alrededor de su propio trabajo personal, artístico, personal, político, académico, pero también de sus organizaciones como el Partido de la Raza Unida, los centros culturales que tienen fundados como el Centro Cultural de la Raza, Chicano Park, Mujeres de Maíz, Tía Chuchas Librería and Bookstore, Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles, el Martillo Press. O sea, hay una cantidad de organizaciones políticas chicanas y culturales inmensa, y se están comenzando a organizar, están uniéndose, y se están uniendo no solo entre ellos, sino también entre las diferentes comunidades de color y las comunidades migrantes, que son las principalmente atacadas por este tipo de discursos que señalan a las personas de color, a los afroamericanos, a los mexicanos, a los centroamericanos como lo peor, a la comunidad de Medio Oriente. Entonces son conscientes de todo esto, y por ello es que están organizados, unidos, y además pues son bastantes y tienen organizaciones muy poderosas que pues son apoyadas por otro tipo de personajes y entes políticos en Estados Unidos y también en México. Muchas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa, Alfonso. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de TV Migrante por la entrevista. Espero pues que podamos aportar algo a la gran tarea que están haciendo también desde la televisión, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Buenas noches. Eduardo Guerrero, originario de la Ciudad de México, fue parte del proceso de restauración de la Catedral de Notre Dame. Vamos a ver cómo lo hizo. La nota es de mi compañero Miguel Martínez desde Francia. Así lució la Catedral de Notre Dame hace 5 años. Aquel 15 de abril de 2019, el incendio se llevó el techo de la catedral y parte de las paredes laterales. Caída la noche se podía ver el daño, que en ese momento se creía irreparable. 5 años después, así luce la catedral, con más de 800 millones de euros en donaciones y el compromiso de más de 2.000 trabajadores. Se logró inaugurar la catedral durante este fin de semana con la presencia del presidente Emmanuel Macron, en donde estuvo presente el presidente electo de Estados Unidos, así como el presidente de Ucrania. Las puertas se abrieron nuevamente y se pudo descubrir la restauración bajo un fuerte aplauso a quienes salvaron la catedral, los bomberos. A lo largo de 5 años, un andamio de 100 metros tuvo que construirse para hacer la llamada flecha de forma idéntica, y son los trabajadores quienes han podido hacer posible todo esto con talleres que se pudieron ver en algunas ocasiones con viejas técnicas. La consigna de esta restauración era de restaurar todo lo que había sido destruido por el incendio. Y después de haber reconstruido lo que había estado dañado por el incendio, viene la parte de renovar o reconstruir las partes que no fueron dañadas por el incendio, pero que necesitan todavía manutención. Eduardo Guerrero, originario de la Ciudad de México, fue parte de este proyecto de restauración de la catedral. Nos dio algunos videos de cómo se llevó a cabo el proceso de limpieza de las piedras con un látex para poder después seguir trabajando la piedra.
pero estuvo más en la cuestión de pintura y lograr que las partes antiguas con las renovadas fueran homogéneas. En la empresa en la que yo trabajo hicieron algunas chimères, algunas gárgolas, y lo que yo hice fue patinar las gárgolas para integrarlas en el edificio. Hicimos la transición entre el piñón, la parte que estuvo nueva y la parte vieja, para que no se viera el contraste de la piedra blanca con la vieja catedral. Tuvimos que pues enviejarla o ponerla a los mismos colores que había, integrarlas para que se hicieran aceptar las nuevas gárgolas con las viejas y no se pelearan, ¿no? En estas imágenes nos muestra cómo se estaba rehaciendo el techo central de la catedral, que fue totalmente destruido por el incendio. Eduardo pudo ver los diferentes trabajos que se hicieron y, en su caso, la búsqueda de colores no solo fue al exterior, también fue en el interior de Notre Dame. Cal y pigmentos naturales. Entonces es una pintura que se adhiere a la piedra la absorbe y hay un proceso de calcificación de la piedra y la pintura se queda adherida a la... Entonces hace parte del edificio, la protege un poco la piedra. Las últimas cosas que hacíamos era poner igual todo en armonía, la parte baja, los pilares. En la parte de los pilares había restauraciones, viejas restauraciones, porque también mucho es trabajar con las viejas restauraciones que ya hubo. Algunas estaban en cemento, algunas había que quitarlas justamente porque estaban mal hechas o que lastimaban la piedra. Y la última parte de abajo era hacer que todo estuviera blanco, que todo estuviera limpio. Eduardo estuvo 3 años en Notre Dame después de una profunda limpieza tras el incendio y poder realizar su trabajo. La catedral tuvo el toque de un mexicano que nos confiesa haber dejado una firma bastante particular. Él es también creador y artesano, por lo que una pequeña taza en cerámica que él hizo está detrás de una piedra en el techo de Notre Dame. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.